días, hermanos. Gracias a Dios que nos dio el privilegio de estar juntos nuevamente. Hoy vamos a aprender una porción más de la Escritura. Primera de Pedro. Capítulo 1. Del versículo 13 en adelante habla un llamamiento a una vida santa. El apóstol Pedro está hablando a los cristianos, a usted y a mí. Aquellos que andaban en la dispersión, aquellos que andaban por diferentes ciudades, aquellos a los cuales el Evangelio los ha alcanzado, aquellos a los cuales nos identificamos como hijos de Dios. Bueno, el apóstol Pedro dice a todos aquellos que son llamados hijos de Dios, bueno, deben de vivir una vida en obediencia. Versículo 13, primera de Pedro 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, o que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, agradecido estamos de que nos haya permitido estar aquí delante de su presencia, esperando que su palabra nos dé aliento de vida, esperando que su palabra nos anime a seguir nuestra vida cristiana siempre en obediencia a su palabra. Sabemos y reconocemos que a veces tenemos altibajos, pero aquí estamos poniéndonos en sus manos para que usted obre y nos ayude y nos dé fuerza para seguir adelante y esperar aquel día cuando usted regrese y no ser avergonzados en aquel día. Así también, Padre, bendiga a nuestros hermanos que se reúnen en todas las iglesias. Todos reciben el pan, el alimento que es la palabra de vida, y esperamos que la reciban con gozo, así como la recibimos hoy nosotros, y le pedimos de todo corazón que la haga crecer en algún tiempo. De igual manera, Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas. Así le damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
tiene una clase. La clase se llama Viviendo como hijos obedientes. Usted y yo, bueno, los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aquellos que ya hemos sido limpiados por medio de la sangre de Cristo, bueno, ahora somos parte de la familia de Dios y venimos a ser hijos, pero no cualquier hijo. La Biblia nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser hijos obedientes. Un hijo es una persona que está bajo autoridad. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Todos tenemos hijos. ¿O algún día tuvimos hijos y estuvieron a nuestra autoridad cuando estaban pequeños y todavía siguen estando a nuestra autoridad mientras sigan siendo nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros como hijos tuvimos padres y estábamos bajo la autoridad de ellos en algún tiempo? Bueno, un hijo es una persona que está bajo autoridad. En su casa no hace lo que él diga, ni él mismo puede mandarse en su propia vida. En tanto que sea niño y viva en casa de sus padres, el niño está bajo su autoridad. Y aun cuando crecen, aunque la obediencia no es la misma, deben honrar a nuestros padres, o deben honrar a los padres. Bueno, este pasaje que acabamos de leer dice que nosotros somos hijos de Dios y que mientras nos conduzcamos en este mundo, debemos de vivir como hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. Así como el hijo está sometido a sus padres, asimismo nosotros debemos de vivir sometidos a nuestro Padre Celestial. No solo que a diferencia de los hijos, con nosotros no llegará un momento en que le obedezcamos. Por ejemplo, hoy en día a veces los hijos desobedecen a sus padres. No los obedecen como debemos de obedecerlos. Bueno, también en la iglesia o en la familia de Dios también hay hijos obedientes y desobedientes. Hoy vamos a ver, o la pregunta es, ¿cuántas veces estamos conscientes de obedecer a Dios en todo lo que cabe en nuestra vida? La pregunta es que si tenemos que ser obedientes a Dios en todo nuestro recorrido en esta vida, bueno, tenemos que examinarnos unos a otros para ver si estamos siendo obedientes en todo. Así como un niño escucha y a veces es rebelde para obedecer la voz de nuestro Padre terrenal, bueno, incluso a veces los niños hacen berrinches, a veces incluso quieren hacer su propia voluntad. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros no debemos de hacer nuestra propia voluntad, porque nuestro Padre Celestial es el que nos mira y nos observa y conoce la intención de nuestro corazón. Pero cuando venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje el cual es de disciplina, es porque Dios sabe cómo usted y yo estamos viviendo delante de Él. Ya sea padre, ya sea madre, hijo, niño o niña, bueno, Dios conoce cómo estamos viviendo delante de Él y por medio de su palabra, Él nos anima. Por medio de su palabra, ya sé que a veces Él nos disciplina, pero la disciplina es para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. Este pasaje que vamos a ver demanda que nos comportemos como hijos obedientes y que nuestras acciones sean de una manera diferente a las que teníamos antes. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto es, no debemos de conformarnos a los antiguos deseos que teníamos antes. El segundo punto es que debemos de ser santos.
El tercer punto es que debemos de tener temor reverente. Como hijos, no nos conformemos a los antiguos deseos que teníamos. Dice 1 de Pedro 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿qué significa no conformarse? ¿Qué entiende usted por no conformarse? A los deseos que teníais antes. Si usted y yo queremos ser hijos obedientes, no debemos de conformarnos a nuestros malos deseos que teníamos antes. Conformarse a los malos deseos significa no dejar que estos deseos amolden nuestra vida. Debemos dejar que la palabra de Dios nos transforme y vayamos siendo igual que Cristo, como Él lo fue en obediencia en este mundo. Pero a veces surgen esos deseos malos, esos deseos pecaminosos en nuestro corazón que nos alejan de Dios. Si usted, como padre, deja que su hijo vaya a visitar a otra familia o a visitar a otro amigo de su hijo a diferente casa, pero donde en esa casa las costumbres o las reglas son diferentes a los que usted les ha enseñado, bueno, suele que los hijos pueden agarrar esas costumbres o reglas diferentes, las cuales el hijo puede atraer a su casa. Pero si nosotros le enseñamos lo que es verdadero a nuestro hijo no debe de apegarse a esas costumbres o reglas que hay en diferentes lugares o en diferentes casas. Nuestro hijo debe de ser obediente a sus padres, no cediendo a órdenes que le hagan desobedecer a sus padres. Nosotros como hijos obedientes estamos en un mundo que tiene deseos distintos a los de nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos en un reino donde Dios quiere que more la justicia, que more la paz, que more la obediencia. Pero hay otro reino, hay otro que es el mundo, donde ahí no reina la obediencia, sino reina la desobediencia. Bueno, antes nosotros vivíamos en aquel mundo viviendo en desobediencia porque hacíamos todo lo que queríamos. Pero Dios, ahora que nos ha trasladado al reino de su Hijo, bueno, debemos de vivir de una manera en la cual nosotros complazcamos a nuestro Padre Celestial. Nuestro deber, mientras que estemos aquí en este mundo, debemos de mantenernos fieles en el reino en el cual Dios nos puso. Ya no debemos de vivir como vivíamos antes, conformándonos a esos malos deseos. La lectura que estamos nosotros viendo hoy en día es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, donde el apóstol Pedro habla a los hermanos en Cristo, a los que ya hemos sido bautizados, a los que ya somos hijos de Dios, y le está diciendo el apóstol Pedro que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que teníamos antes en vuestra ignorancia. En nuestra ignorancia hacíamos cosas las cuales no nos arrepentíamos. Pero ahora ya no estamos en vuestra ignorancia porque la palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Cuando estábamos en nuestra ignorancia vivíamos de una manera desobediente. Pero ahora hemos obedecido el Evangelio de Cristo
y nos hemos comprometido en seguir a Cristo. Claro que la Escritura nos dice que el seguir a Cristo cuesta, que hay que dejar cosas las cuales a Dios no le agradan. Vivir en desobediencia es una demostración de ignorancia. Si Dios nos da el manual para vivir una vida que a Dios le agrade y no obedecemos el manual, bueno, estamos viviendo en desobediencia. Cuando no éramos cristianos, vivíamos conforme a nosotros queríamos. O sea, vivíamos en nuestra ignorancia, porque no conocíamos las leyes de Dios, no conocíamos quién era Dios, no conocíamos cómo Dios dirige a su pueblo y también dirige a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero ahora que ya somos hijos de Dios, ahora que ya somos parte del pueblo de Dios, y como hijos de Dios, bueno, así como el hijo obedece a sus padres, bueno, nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer a nuestros padres. Porque ya no estamos en nuestra ignorancia, sino que ahora sabemos y conocemos qué es lo que un cristiano o un hijo de Dios debe de hacer. El apóstol Pablo dijo allá en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted y yo antes vivíamos en ignorancia, no conocíamos a Dios, no sabíamos qué es lo que Dios nos decía en su palabra. Pero ya no somos ignorantes porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y ahora cuando usted y yo leemos la Biblia, nos podemos dar cuenta qué es lo que Dios quiere de mí. Pero si usted no lee la Biblia, bueno, no se va a dar cuenta de lo que Dios quiere de usted. Dice que Dios ya pasó por alto la ignorancia que teníamos usted y yo entre conocer a Dios y su palabra. Ya nos arrepentimos, pero el arrepentimiento es un cambio de mente. Ahora nos falta cambiar nuestra mente, la que teníamos antes del mundo, de cómo vivíamos antes en el mundo. Bueno, ahora es tiempo de cambiarla a la mente de Dios. O sea, sacar todo lo que había antes, lo que a Dios no le agradaba, y empezar a hacer lo que a Dios le agradaba. Cuando nosotros empezamos a arrepentirnos o a cambiar nuestra manera de vivir, bueno, la palabra de Dios se va a ir depositando en nuestra mente. Y cuando la palabra de Dios se va a ir depositando en nuestra mente, bueno, los deseos malos van a ir saliendo y van quedando los deseos buenos. Y empezamos a vivir ya no en ignorancia, sino empezamos a vivir en la verdad del Evangelio. Empezamos a vivir a la luz de este conocimiento. Esta transformación de la ignorancia a la comprensión es un aspecto clave para el camino cristiano. A medida que usted y yo nos llenamos del conocimiento de Dios, vamos a ir siendo hijos obedientes. Pero si en el transcurso, desde que aceptamos a Cristo, no leemos la Escritura y no la ponemos en práctica, bueno, vamos a batallar por ser hijos obedientes. Al día de hoy, nuestros ojos han sido abiertos. Ya no estamos en ignorancia. Nuestro pensamiento ha recibido la luz, la palabra, y conocemos claramente lo que Cristo demanda al seguirlo. Es más, antes éramos hijos de ira, así dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Esto es lo que éramos antes, dice Efesios 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así éramos usted y yo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel que domina todo este mundo es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás vive y reina en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han obedecido el Evangelio. Por eso, su pensamiento es diferente al de nosotros. Aquellos a los cuales están esclavizados
al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, bueno, su pensamiento es diferente, su vocabulario es diferente, sus acciones son diferentes. Pero ahora nosotros que somos hijos de obediencia o de la obediencia del Evangelio, bueno, dice el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, pero ya no somos hijos de ira. Se nos abrieron los ojos, escuchamos el mensaje y el mensaje que nosotros recibimos nos abre los ojos para entender y comprender lo que Dios quiere que seamos ahora que nos arrepentimos. Ya no podemos seguir viviendo como si fuésemos ignorantes. El conocimiento de nuestro Dios y su gracia nos da el poder para vivir siendo obedientes al Padre. Por ejemplo, Jesús es el modelo perfecto de obediencia. Filipenses 2:8 dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló. Nosotros estamos hoy en la condición de hombre y nos hace falta humillarnos a la palabra de Dios. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién obedecía Jesús? A su Padre. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora tenemos un amo. Ya no es Satanás. Antes hacíamos las obras de Satanás, que son perversas. Pero ahora que Cristo nos rescató, ahora tenemos un amo, que es Cristo. Y debemos de ser obedientes a todo lo que Él nos mande. Él dice que fue obediente y se humilló a sí mismo. Pero a veces nuestro ego, nuestro orgullo, no nos hace humillarnos, no nos hace entender y comprender que debemos de seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Todavía hay algo en nosotros que no nos lleva a la obediencia. Por eso debemos de examinarnos cuando leemos las Escrituras. Los apóstoles. En Hechos 5:29, los apóstoles, dice Pedro y los apóstoles dijeron, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense que ellos iban enseñando el Evangelio de Cristo por todas las aldeas, las calles, las ciudades, pero llegaron en un momento que los sacerdotes los detuvieron, los encarcelaron y les prohibieron que no hablaran más de este Evangelio, que no hablaran más de este hombre. Pero ellos dijeron, para nosotros es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra que estamos leyendo nosotros es la palabra de Dios. Acuérdense que 2 Timoteo 3:16, 17 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Bueno, el apóstol Pedro nos está diciendo hoy, aquí en 1 de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, ya no nos conformemos a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién está hablando? Yo solamente estoy comunicando el mensaje de Dios. ¿Quién es el que nos está hablando? Es Dios. El apóstol Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no les estoy diciendo que tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Bueno, es Dios el que nos está diciendo lo que yo tengo que hacer como hijos obedientes. Yo solamente, como dice el apóstol Pablo, soy un vocero de la palabra de Dios para que usted y yo entendamos qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana. Debemos de obedecer a Dios antes que a los
El apóstol Pablo habla y impone su palabra conforme a la obediencia. En Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea que debemos de ser obedientes en todo lo que la palabra de Dios nos mande. El apóstol Pablo no ignora la palabra, sino que él es obediente a su mandato. En Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 20, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Él también manda, pero acuérdense que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo los inspiró para que usted y yo echemos mano de la palabra. Pero no solamente que echemos mano, sino que la pongamos en práctica. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo es el vocabulario de los otros gentiles? ¿Cómo es el pensamiento de los otros gentiles? Pero Pablo dice: yo les mando, yo les ruego en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay una ignorancia en ellos, pero nosotros ya no somos ignorantes. Ya tenemos años en Cristo y conocemos lo que debemos de ser y conocemos lo que debemos de hacer. Dice: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su corazón está endurecido, que no aceptan ni siquiera a veces que se les corrija. A veces usted le dice: hermano, esas palabras ya no se dicen. Ah, no, es que así yo soy. Ya no aceptan que se les corrija, sino que están en un corazón endurecido. ¿A cuántas personas usted le ha dicho: hermano, ya no haga eso, hermano, ya no robe, hermano, ya no mienta? ¿Y qué dicen? Ah, todo el mundo lo hace. Pero ya no debemos de ser así. Bueno, está hablando al apóstol Pablo a los cristianos. Dice el versículo 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahora está hablando a nosotros, los que ya no estamos en esa ignorancia, los que somos obedientes, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Estos son ejemplos de cómo nosotros podemos vivir en obediencia. Cristo es el que nos dejó la Escritura para que vivamos conforme a la voluntad del Padre. Los apóstoles obedecieron a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo dice que ya no vivamos en nuestra ignorancia. Como creyentes, nuestra identidad como hijos obedientes significa una relación con Dios caracterizada por la sumisión y su voluntad. Esta obediencia es una respuesta a la gracia que hemos recibido. La ignorancia pasada se refiere al tiempo anterior de conocer a Cristo, pero nosotros ya no estamos en esa ignorancia. Los cristianos están llamados a distanciarse de las pasiones y valores mundanos. Esta no conformidad no se refiere solo al comportamiento externo, sino a un cambio interno del corazón y de la mente. O sea, debemos de examinarnos. Si todavía estamos mintiendo o diciendo malas palabras, bueno, es necesario un arrepentimiento genuino, un cambio de mente. Usted y yo estamos llamados no a conformarnos a la ignorancia, sino a vivir una vida santa. El punto número 2 que el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 1, 15 y 16, dice que como hijos obedientes debemos de ser santos.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Alguien sabe qué significa ser santo? No lo soy. Es una clase. A veces me voy rápido por el tiempo, pero es necesario que entendamos qué significa ser santo. Bueno, significa todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Perdón, hermano. Es ser apartados de todo lo malo. Apartado del pecado. Apartados del pecado, de todo, de la contaminación del mundo. Apartados. Ya fuimos rescatados, como dice la Escritura, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces ahora debemos de vivir una vida santa, apartados de toda la contaminación del mundo, palabra, conducta, todo eso debemos de estar apartados. Porque aquel dijo aquella palabra, yo la voy a repetir, mala, no, ya eso ya pasó. Entonces debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. Eso es ser santo. ¿Qué significa ser santo? Significa llevar una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Significa una vida caracterizada por la sumisión completa al Señor. Ser santos porque Dios es santo. Bueno, el texto todavía va un poquito más allá, donde Dios se pone como ejemplo. Dice que debemos de ser santos porque Dios es santo. Bueno, el punto es, ¿en qué sentido debemos de ser santos como Dios es santo? ¿Cómo yo puedo asemejarme a Dios? Dios dice que debemos de ser santos como Él es santo. ¿Por qué yo tengo que ser igual que Dios? Bueno, a este texto se refiere de que Dios está apartado del pecado. Dios no puede estar junto con el pecado. Por eso es un Dios santo. Debemos ser como un Dios en su santidad. Pablo siempre nos está recordando en sus escritos. Por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2 dice, y nos ruega, como hijos obedientes, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que toda su manera de vivir, las acciones que usted tiene, la mentalidad que usted tiene, todo debe de apartarse de lo que no le agrada a Dios. Por eso el versículo 2 dice, no se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que estamos estudiando hoy? Bueno, Pedro nos está enseñando el llamamiento a una vida santa. O sea, apartado del pecado, apartado de las cosas que no le agradan a Dios. Dios no se conjuga con el pecado. Bueno, así debemos de ser nosotros. Por eso dice, ser santo como Dios es santo. Si Dios no se conjuga con el pecado, bueno, nosotros debemos de ser lo mismo. No debemos de estar en pecado. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente y que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en Pedro? Es el que tenemos que tener una vida santa, apartada de todo lo que no le agrada a Dios. Por eso debemos de examinarnos constantemente cómo es mi vocabulario, cómo es mi pensamiento, cómo son mis acciones, en
en todo lo espiritual, usted debe de examinarse cómo está viviendo delante de Dios. No te conformes con este mundo, sino debemos de transformarnos o renovar nuestra mente día con día. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días uno debe de limpiarse de las cosas que no le agradan a Dios. Si usted ya tiene un año en Cristo, bueno, yo pienso que la mentira ya no debe de existir en nosotros. La desobediencia ya no debe de existir en nosotros, sino debemos de ser obedientes en todo. Porque ya no estamos en nuestra ignorancia, sino conocemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Un hijo tiene la característica de que se parece a uno de sus padres. Así lo tenemos en mentalidad física hoy en día. A veces usted dice, bueno, mi hijo se parece más a mí, o la niña se parece más a su mamá o a su papá. Eso es el pensamiento que tenemos nosotros, ¿verdad? O usted a veces no piensa, bueno, es que mi hijo se parece a mí, es más serio, o es más alegre, o es más enojón, o eso. Un hijo tiene las características de un padre, ¿verdad? Al día de hoy. Bueno, y como hijos de Dios, debemos de tener las características de ¿quién? De Dios. Por eso debemos de ser santos, como Él es santo. O sea, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos de tener las características de ¿quién? ¿De mi hermano que está al lado o de Dios que está ahí arriba? Bueno, debemos de tener las características de nuestro Padre Celestial, porque ahora vivimos en un reino, lo del cual es todo espiritual. Es muy difícil de creer que un niño sea hijo de alguien con quien no tiene ningún tipo de parentesco. Es muy difícil, ¿verdad? ¿O no le han dicho, no, su hijo no se parece a su papá, su hijo no se parece a su mamá? ¿No le han dicho a veces? Pero usted y yo sabe realmente que es mi hijo, ¿verdad? Solamente que nos hayan engañado, ¿verdad? Pero usted realmente conoce a su hijo, ¿verdad? Bueno, Dios también nos conoce si realmente somos sus hijos. Sí. En primer lugar, nosotros debemos de vivir en santidad, como hablamos ya, alejados, apartados de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, del Espíritu Santo también. Entonces, si nosotros leemos la carta a primera de los Corintios, consejos y consejos y consejos para que vivamos en santidad. Entonces, es larga la lista de lo que éramos antes. Pero el apóstol Pablo quiere aconsejarles y ponerles en la mente a los corintios cómo deben de vivir, porque ya fueron lavados por la sangre del Señor Jesús. Entonces, dice él en 1 Corintios capítulo 6 y verso 19, después de que les habló de toda la mala manera de vivir de ellos, ahora les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya ahora Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son los que nos están guiando y nos están ayudando para que podamos vivir una vida santa. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte, dejar que Dios nos guíe. Entonces, hace ratito usted leyó 1 Tesalonicenses.
Entonces ahora yo tengo esta otra escritura y dice ahora el apóstol Pablo otros consejos a los tesalonicenses. Les dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, orar noche y día, para que Satanás no nos tiente de ninguna manera. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Son consejos que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses, pidiéndole a Dios por ellos. Y les dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Y en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos de estar preparados en santidad día tras día, esperando la venida, dice aquí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con todos sus santos que vienen por nosotros, pero debemos de mantenernos firmes día tras día, para recibir, para tener derecho y cara, ¿verdad?, de recibir a nuestro Señor Jesucristo en santidad, porque a santidad nos ha llamado Dios. Entonces debemos de estar preparados día con día, luchando para poder estar firmes y no ser avergonzados en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Así es. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Amén. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos que a veces hay un parentesco entre el padre o la madre. Bueno, así Dios quiere que también haya entre sus hijos un parentesco como hijos obedientes. La Escritura siempre nos enseña acerca de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios viven en obediencia a Dios y los hijos del diablo viven obedeciendo a su padre, que es el diablo. El llamado a la santidad como creyentes, usted y yo estamos llamados a reflejar la santidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero el proceso es continuo. De la noche a la mañana nadie sale siendo sabio, sino que la misma palabra nos va a ir dando o nos va a ir ayudando a crecer espiritualmente. Por eso es un llamado constante a la santidad. El apóstol Pedro dijo, 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros vamos creciendo espiritualmente poco a poco. No es un crecimiento de la noche a la mañana. Por eso, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, es para nuestro crecimiento espiritual. Si todavía no estamos viviendo como hijos obedientes, bueno, Dios nos llama a vivir en obediencia. Si usted no vive como hijos obedientes, pues va a haber consecuencias más adelante. El tercer punto, como hijos obedientes vivamos con temor reverente. Acuérdense que ya vimos esta lección antes. ¿Qué significa vivir en temor? ¿Usted ya sabe qué significa vivir en temor? No significa vivir en miedo, no significa vivir escondido. El temor aquí se refiere a vivir en obediencia. El temor aquí se refiere al respeto que le debemos de tener a nuestro Padre.
la honra que le debemos de tener a nuestro Padre. El temor, vivir en temor significa tener respeto a Dios y darle la honra y la gloria a Él solamente. Si decimos que un hijo tiene temor de su padre, ¿su hijo tiene temor de usted? Bueno, los que tienen hijos, ¿verdad? O algún día fuimos hijos de nuestro padre y a veces nuestro padre nos decía, no hagas esto. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, teníamos, en vez de, teníamos miedo, pero a la vez teníamos temor en respeto, o sea, en respetarlo. ¿Por qué a veces ellos nos decían o nos llamaban la atención? Bueno, para que nosotros seamos obedientes a lo que es bueno y a lo que es malo. Así Dios también, por medio de su palabra, nos disciplina. ¿Para qué? Para que tengamos respeto a su palabra, para que tengamos respeto a lo que Él nos manda, para que le honremos y para que seamos obedientes, porque el respeto no es hacia el hombre, sino es hacia Dios mismo. ¿Por qué invocamos al que juzga con imparcialidad? Bueno, el texto da una razón para eso. Dice, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, bueno, nosotros debemos de vivir en obediencia, porque cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser juzgados conforme a nuestra obra. A todo lo que hicimos, en aquel día van a ser las consecuencias. Ahorita, al día de hoy, necesitamos regresar a nuestro primer amor, a la obediencia. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que debemos de examinarnos si hay cosas que a Dios no le están agradando en mi comportamiento. Bueno, es necesario de hacerlas a un lado. Acuérdense, tenemos que ser santos como Dios es santo, que nos apartemos del pecado, porque Dios no puede morar con el pecado. Dios mora en nosotros, pero si el pecado está en nosotros, quiere decir que Dios no está en nosotros. Por eso es necesario apartarnos del pecado. Y si nosotros invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, bueno, debemos de ser hijos obedientes. Si estamos orando a Dios Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bueno, no solamente invocarlo cuando lo necesitemos, sino ser obedientes en toda nuestra manera de vivir, porque Él en un día o en algún día nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Dios no es como nuestro Padre terrenal. Nuestro Padre terrenal, a veces cuando su hijo se equivoca o cuando su hijo hace algo indebido, pues nosotros como terrenales a veces se lo pasamos. A veces no lo castigamos. O sí lo castigamos, pero después te lo pasamos. Pero nuestro Dios, Él va a juzgar con imparcialidad. O sea, Él no va a tener favoritismos. Dios nos va a juzgar a todos de igual manera, que conforme usted y yo hagamos hecho en este mundo. Ahorita nuestro Padre terrenal, o como hijos, si desobedecieron a su papá y los regañó, bueno, les pasa y les considera lo que hicieron. Pero Dios, Él nos juzgará con imparcialidad. Así que debemos de tener temor y reverencia de todo lo que nosotros hacemos delante de Él. Porque en aquel día Él va a decir, bueno, mijo, pues yo sé que en los últimos días o el último día te arrepentiste, dice, pero así no va a ser. Así no va a ser.
Dios va a juzgar la causa, depende a sus obras. El hijo, con los hijos el día de hoy se arrepienten y ya andan contentos con los papás, pero Dios quiere obediencia en toda nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 5, 10 y 11 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Si usted está viviendo en obediencia, sígale así. Si usted está batallando o usted está practicando en dejar las cosas que no le agradan a Dios, sígale así. Pero si usted quiere vivir en desobediencia y quiere vivir con el pecado a un lado, bueno, las consecuencias van a ser graves, porque Dios no se las va a pasar en alto. El Padre terrenal le pasa en alto las cosas que a veces el Hijo hace, pero Dios no va a pasar en alto. Si llegamos a la presencia de Dios con nuestro pecado, acuérdense que Dios va a decir: ni os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que Dios va a juzgar con imparcialidad. Él no tiene favoritos. Nosotros sí tenemos, como padres tenemos favoritos. A veces castigamos más. Si tenemos 2 o 3 hijos, a veces castigamos uno más que el otro. Pero Dios no va a ser así. Dios va a ser o va a juzgar un justo juicio. Dice Romanos 2, versículos 6 al 11, y con este termino porque ya me pasé. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Dios va a juzgar a todos con un justo juicio. Así que debemos de ser o debemos de vivir como hijos obedientes en toda nuestra manera de vivir. Ser santos como el Señor es santo, ser apartados del pecado. Que Dios les bendiga y vamos a tener 5 minutos para saludarnos.